Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes los martes y jueves en punto de las 9 de la mañana. Y bueno, pues nos da mucho gusto que nos reciban a través de YouTube, Facebook y Spotify. Así que bueno, pues no dejen de sintonizarnos. Esta mañana nos da muchísimo gusto estar desde el edificio Luis Manuel Rojas, en este edificio que es nuestra casa. Y bueno, pues con una visita muy importante desde Argentina. Él es el doctor Sergio Arribá. Muchas gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido. Dale, muchísimas gracias, Janet. Ahí agradezco la invitación de Janet y de todo el Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, visitando estos días en Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. Así es. Ahí vamos un poco a compartir un tema que de alguna manera nos preocupa a toda la sociedad y a Janet también específicamente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y ha sido uno de los, yo creo que focos tonales aquí, en donde hemos tenido un montón de personas que nos han dado su perspectiva, pero qué mejor que la de un experto en estos temas. Pero antes de entrar en materia, me gustaría saber quién es Sergio Arribá. Bien. ¿Por qué está aquí? ¿Y qué es lo que estudió y todas estas cosas tan interesantes que hemos descubierto en esta estancia? Bien, bueno, mi nombre es Sergio Arribá, soy de Buenos Aires, de Argentina. Básicamente tengo como dos escenarios de vida en referencia al universo laboral. Por un lado, soy asesor de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación Argentina y me especializo en temas de radiodifusión y telecomunicaciones. Y por otro lado, soy profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Lanús, dos universidades argentinas públicas donde trabajo hace más de 20 años el derecho a la comunicación por un lado y por otro lado los derechos o delitos informáticos en la actualidad relacionados con el ciberespacio. Y en ese recorrido, en estos dos ámbitos laborales, tuve la posibilidad de compartir diferentes estancias académicas en distintos lugares del mundo. Y al mismo tiempo comparto una actividad hace muchos años también con la Universidad de Varsovia de Polonia, vinculadas con estas dos cuestiones, ¿no? Claro, ¿no? Pues un trabajo sumamente interesante y que además en estos tiempos yo creo que han ganado un lugar preponderante en las necesidades que tenemos todos los seres humanos. Primero, los derechos humanos que tenemos a la comunicación y además el vernos vulnerados ahora también por este mismo derecho humano, porque el tema de ciberdelitos y otras cuestiones pues nos están rebasando, ¿no? Sí, ahí es interesante lo que decís vos, Janet. Yo siempre trato de ver la situación con una perspectiva general, en primer lugar con un tema que a nivel personal me preocupa mucho. Uh-huh. A nivel personal me preocupa, antes de introducir específicamente la problemática de los derechos y de los ciberdelitos, lo que me preocupa es el distanciamiento que existe entre la sociedad y las normas jurídicas que la regulan. Es decir, tenemos una sociedad que básicamente desconoce y se desinteresa de su marco regulatorio. Muy pocas personas tienen una lectura cotidiana de los actos administrativos, leyes del Poder Legislativo, decretos del Poder Ejecutivo, fallos y sentencias del Poder Judicial. Y digo que me preocupa porque parecería ser que hay instituciones del Estado que están trabajando y generando actos administrativos y una sociedad que no tiene, reitero, conocimiento y al mismo tiempo desinterés de las normas que la regulan.
Y en este contexto, si uno analiza cuál es la norma, el acto fundamental de toda nación, nos encontramos que es la Constitución Nacional. Y la mayoría de los ciudadanos desconoce la Constitución Nacional, su proyecto de país. Entonces, en primer lugar, hay que prestar atención en esta cuestión del distanciamiento que existe entre las instituciones del Estado, el marco jurídico que la regulan y la propia sociedad, para empezar a comprender de alguna manera los fenómenos sociales que se van desarrollando, porque si hablamos específicamente de dos cuestiones puntuales, por un lado, el tema de los ciberdelitos, en primer lugar, y después de los derechos vinculados con el ciberdelito, en primer lugar hay que comprender básicamente de qué estamos hablando. ¿Qué es el ciberespacio? Que es uno de los fenómenos probablemente más interesantes que tenga este planeta en los últimos 30 años en materia de desarrollo tecnológico, y que al mismo tiempo todavía la sociedad no tiene un conocimiento del ciberespacio, que a veces se confunde con Internet, y al mismo tiempo aparece otra innovación que es la inteligencia artificial. Entonces nos encontramos que evolucionamos permanentemente en el marco de un distanciamiento entre las normas y los sujetos que están siendo regulados, y yo siempre lo que digo es que tengamos presente que la tecnología condiciona la evolución de la historia, es decir, vamos evolucionando, pero toda innovación tecnológica al mismo tiempo genera un porcentaje de la sociedad que se apropia de estas tecnologías, y hay otro porcentaje de la sociedad que está excluida de estas tecnologías. Totalmente. Algo que me llama muchísimo la atención, y que creo que tú lo comentaste en el foro que tuvimos en torno a la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el marco de la FIL, este boom que pasó a partir del 2000, después de esta pandemia o durante esta pandemia, en donde todos tuvimos que recurrir a medios de comunicación distintos a los que veníamos acostumbrando, y además adoptarlos, porque muchísimas personas había renuencia. Yo lo veo en las escuelas, en donde los propios maestros se negaban a utilizar los medios electrónicos, la computadora y esas cosas por temor a picarle y a saber, pero luego se convirtió en nuestra herramienta principal. Pero a la vez todos empezamos a comprar por medio de aplicaciones, empezamos a soltar datos importantes, y bueno, mucha gente se quedó enganchada en esas cuestiones. Ahora que queremos retomar la humanización, de alguna manera nos vemos que ya sobre todo los niños, las nuevas generaciones ya no quieren, porque se quedaron ahí en ese mundo que se descubrió, y alguno que otro personaje ya de edad avanzada que les gustó y que ya no quieren volver a las aulas, por ejemplo. Pero como también retumbó esto en temas de delitos, el soltar datos, de suplantación de personas, es impresionante, ¿no? Sí. Allá no sé en Argentina cómo haya estado, pero aquí en México pues es el pan de cada día, ¿no? Los juzgados mercantiles están sobresaturados precisamente de estas cuestiones. Sí, es muy interesante lo que decís, Janet, porque yo creo que hay un punto de ruptura en la historia de la humanidad a partir de la pandemia del coronavirus. Sí. Vos fijate que una enfermedad, paradójicamente, que es una pandemia, nos terminó deshumanizando. Totalmente. Generó un fenómeno que yo creo que ninguna institución estatal a nivel internacional y ninguna institución nacional tuvo la capacidad de proyectar cuál es la sociedad que viene después de la pandemia. Se trabajó en el día a día de la pandemia con un tema de aislamiento, con un tema de prevención, con un tema de vacunación, pero nadie en ese contexto de los 2 años empezó a proyectar cuáles van a ser las consecuencias psicológicas y sociales de esta sociedad que a nivel planetario estuvo encerrada. Esto por un lado, que no es un tema menor, porque lo que estamos viendo es que tenemos una evolución internacional, institucional, jurídica, que no tiene una capacidad de poder proyectar. Por un lado, no existieron mecanismos de previsión para prevenir, no tenemos educación los ciudadanos. ¿Qué es lo que sucede si hay una pandemia? De un día para otro nos dijeron esta es la situación. Y por otro lado, en ese día a día nadie dijo qué es lo que va a suceder posteriormente.
Ahora, la falta de planificación de las conductas individuales y sociales en el contexto de la pandemia, lo que terminó generando básicamente es una sociedad híbrida con un desequilibrio en pos de lo virtual. Es una sociedad que en la pandemia, al estar encerrada, se le restringió, se lesionó de alguna manera la libertad individual presencial, y lo que se terminó promoviendo básicamente fue un ejercicio de libertad tecnológica. Un ejercicio de libertad tecnológica que fue un experimento por acción o omisión de la naturaleza humana, que un día que se dijo, esta pandemia terminó, lo que quedó fue por un lado las ganas de volver a sentir el aire, de recuperar la libertad, pero lo que no se modificó fue la conducta diaria de vivir atravesados por un conjunto de pantallas que simplemente integraban un dispositivo tecnológico que es un teléfono celular. Esta sociedad se consolidó fuertemente a través de una educación virtual, mundo que no estaba preparado para poder comprender que es una educación virtual, como dijiste vos, un comercio electrónico virtual. Digo, no salíamos a los negocios, era todo virtual. Todo venía a casa. Exactamente, un gobierno electrónico, un gobierno básicamente con el cual estábamos informados a través de las noticias de los boletines oficiales, en el caso de la Argentina, el Boletín Oficial de la República Argentina, en el caso mexicano, el Boletín Oficial de la Federación. Es decir, un gobierno electrónico básicamente que lo que hacía es institucionalizar todo lo que estábamos viviendo. Y en ese escenario, esta vida virtual, por un lado, generó una conducta natural y por otro lado generó una conducta compleja porque la utilización en exceso del único medio de comunicación posible para con un otro, que es tecnológico, empezó a visibilizar un conjunto de delitos que no estaban presentes en la conciencia humana. Y siempre cuando tenemos delitos, básicamente al mismo tiempo aparece la necesidad de la regulación. Así es. Y bueno, aunado a esto, este avance fue una evolución impresionante porque fue meteórica. Encontramos una cosa, estábamos en A, cuando ya estábamos en C. Ahorita, pues la inteligencia artificial, ¿no? Que es una cuestión que nos está moviendo, el famoso metaverso y bueno, una serie de términos incluso que algunas personas que ya estaban en cierta época, pues ya no alcanzan a dimensionar ni a entender. Les hablas de inteligencia artificial y no saben de qué se trata. Y con esto, la suplantación, ¿no? Bien, bueno, tenemos ahí básicamente una multiplicidad de fenómenos que uno, ante una situación crítica, yo siempre considero que lo importante es tratar de establecer un diagnóstico para poder tener un ordenamiento y en ese ordenamiento precisamente poder comprender el problema, presentar alternativas y encarar un diseño para una solución. Fíjate vos que dentro de la multiplicidad de delitos que tenemos hay por lo menos un conjunto de delitos que es importante siempre tenerlos presentes. En primer lugar, vamos a destacar el tema sin jerarquizar, pero tenemos delitos contra la integridad sexual producidos a través de las plataformas electrónicas del ciberespacio. Tremendo, es un fenómeno horrible. Es realmente impresionante. En la República Argentina tenemos que la mayoría de las causas que se generan en fiscalías especializadas contra el cibercrimen están muy asociadas básicamente a los delitos de integridad sexual. Y no sé si lo sabes, pero aquí Jalisco es una penosa primer lugar en pornografía infantil causado precisamente de este tema, bueno, derivado de todo esto. Derivado de todo esto. Sí. Bueno, también es uno de los temas que yo siempre digo tener presente con esta cuestión, porque en primer lugar yo creo que no tenemos una concientización de saber de qué estamos hablando. Yo creo que la sociedad, por un lado, ha tomado a un dispositivo tecnológico y hasta siquiera lo ha reemplazado como lo que históricamente fue un libro. El libro tenía otra comprensión, uno diría un control. Acá un dispositivo tecnológico es un aparato con un gran interrogante permanentemente. La mayoría de las personas compra un teléfono sin tener presente cuáles son las potencialidades y los riesgos de este teléfono. Digo, que un teléfono tenga
un dispositivo interno conocido como Bluetooth. Esto significa que hay alguien cercano a mí que puede tener la capacidad de poder ingresar al mismo dispositivo. Claro. Entonces la gente no tiene mucha conciencia de qué significa comprar un teléfono, no tiene mucha conciencia de que uno puede ingresar a una plataforma, a una red social, inscribirse durante la mañana y en esa misma red social conocer una persona. Esa persona que puede conocer, uno no sabe si está siendo fidedigna en relación a la imagen, a los datos que aparecen de esa persona, y puede producir un encuentro personal, que esto ya es muy práctico, como se ven los delitos en Buenos Aires, en Argentina, los encuentros y los delitos asociados a las vinculaciones en las redes sociales, porque ese encuentro en la red social puede terminar en el gran amor de una vida o puede terminar en un homicidio. Totalmente. Fíjate que en Buenos Aires uno de los delitos que se está produciendo a través de las plataformas de las redes está vinculado con una figura que se conoce como las viudas negras. Las viudas negras básicamente son mujeres que lo que hacen es vincularse con personas del género masculino a través de redes sociales, y en ese encuentro que se produce, para poder conocerse dos personas que antes no tenían posibilidad de contactarse, Sí. la mujer lo que hace es colocar en un vaso, en este caso una droga particular, clonazepam, para poder dormir a la potencial víctima, que termina constituyéndose en víctima, y en el momento del sueño se produce el robo del departamento. Vaya. Es decir, pero ¿cómo se generó este delito? A través de una red social. Sí. Es decir, el dispositivo tecnológico hoy, como aparato asociado a un arma de fuego, un arma blanca, es mucho más importante en relación a lo que es el proceso penal que precisamente estos instrumentos que cometen los delitos. Hoy uno, a través de un dispositivo tecnológico, puede comprender el origen básicamente del delito, que antes realmente podía implicar todo un sistema de peritajes y una multiplicidad de factores. En pocas palabras, destaco la importancia de los delitos de integridad sexual, destaco otro grupo de delitos, los delitos económicos, las estafas que se producen a través de distintos programas bancarios, donde le llegan comunicaciones a la gente ofreciendo ciertas promesas, ciertos préstamos, y precisamente la gente cliquea a aceptar, y en esa aceptación se termina construyendo básicamente un delito de estafa. Entonces tenés delitos de integridad sexual, delitos económicos, delitos asociados, los que vos habías dicho, de suplantación de identidad. Actualmente en este momento cualquiera de ustedes que me puede estar mirando puede generar en cualquier plataforma un perfil con mi nombre y apellido, en Facebook, en cualquier red social, y a través de ese perfil cometer un delito, y no soy yo. Entonces, las redes sociales posibilitan asumir una multiplicidad de identidades para cometer delitos. Y te cierro con otro tipo de delitos que a mí me preocupa mucho, que la sociedad no tiene mucho conocimiento, que son los delitos contra la seguridad de la nación. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando que la mayoría de la prestación de los servicios públicos, luz por ejemplo, gas por ejemplo, se prestan a través de software, a través de un programa de software que establece un control de seguridad y de fidelidad en la gran maquinaria que uno no la imagina. Uno lo que hace en la casa es tocar una perilla y uno ve la luz. Ahora dice, ¿cómo se genera el sistema de lo que es el suministro y el transporte de energía? A través de distintos programas de software. ¿Y de qué estamos hablando? Que un hacker con conocimiento específico puede dejar sin luz a una cuadra, a un barrio o a una ciudad. Hay casos ya comprobados de lo que es la intromisión fundamentalmente de diferentes delincuentes asociados con los ciberdelitos, que lo que buscan es generar una extorsión hacia la empresa, y esa extorsión se termina trasladando en un depósito de dinero a través también de este mundo virtual mágico que hoy conocemos como criptoactivos. Es decir, yo te extorsiono a vos, y en este universo donde no queda bien claro quiénes somos, yo te solicito que vos coloques dinero en criptoactivos, en criptomonedas, para precisamente no dejar ningún tipo de rastro de toda esta operación. Te cierro con esto. En la República Argentina, el año pasado vivimos el ciberataque que personalmente considero más importante de la historia del país. Un ciberataque que históricamente uno podía ver que distintos hackers ingresaban. Nosotros tuvimos un hackeo en lo que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ingresó a la página de la Corte
y se puso una imagen durante 8 horas que no había forma de sacarla. ¡Qué barbaridad! Sobre un caso judicial histórico argentino. Pero el caso más importante que quiero hacer referencia, que se produjo el año pasado, es que 2 hackers ingresaron a la base de datos del Registro Nacional de las Personas, que es el Ministerio del Interior, y tomaron posesión de datos personales de 50.000 ciudadanos argentinos. Wow. Y lo que hicieron fue difundir fotografías de documentos en el anverso y el reverso para demostrar lo que habían hecho. ¿Y cuál era la finalidad? Básicamente solicitar un rescate, un soborno al gobierno argentino para poder volver a recuperar la información que le habían duplicado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es que esto nos sobrepasa. Yo creo que cada vez que estamos pensando en que algo es menor, luego llega algo superlativo. O sea, no alcanzamos a dimensionar el tamaño del problema en el que estamos. Y ahorita me hiciste recordar, hace un par de días, platiqué con el presidente del Colegio de Notarios, el licenciado Jaime Nájera López. Él me decía: licenciada, me urge platicar a la ciudadanía lo que estamos padeciendo los notarios. Y es que están ahorita llamando por teléfono, y esto lo quiero hacer público y reiteradamente decirles que constantemente están llamando. Hay una base de datos seguramente a la que se tiene acceso, y pasan el nombre de ciertas personas, de la que vive allí, le dice: oiga, estoy hablando de la notaría fulana de tal, te dan nombre del notario, te están hablando del número de notaría, para decirle que estamos ya por entregar tal documento, pero para ello necesitamos el depósito de tal cantidad, porque si no, no se le va a hacer entrega de su bien inmueble. Entonces, habrá sobre todo gente de edad avanzada que caen en este tipo de cuestiones. Y bueno, yo incluso ya fui víctima de esto, ¿no? Por parte de mi mamá, en donde hablaron y dieron mi nombre, y ya ella ya estaba pues buscando la forma, y ni siquiera corroborando pues. Y por más que uno les diga a los adultos mayores de esta situación, de que pueden ser víctimas de sobornos, de esto, del otro, y es una cosa impresionante. Pero ahorita son los notarios, son los bancos, como lo estás mencionando, las grandes empresas o servicios que proporciona el propio gobierno. O sea, ya nadie está exento. Nadie. Sí, yo creo que es una sociedad en la cual estamos viviendo una realidad donde no estamos preparados y no tenemos una conciencia plena de los riesgos que trae este desarrollo tecnológico. Por un lado, claramente uno tiene que ver las potencialidades del desarrollo tecnológico, que estas potencialidades de alguna manera se presentan fuertemente, por ejemplo, en la medicina. Uno ahí puede ver cómo en la medicina lo que antes era una problemática que implicaba rápidamente la posibilidad de muerte, hoy a través de una operación con desarrollo tecnológico la expectativa de vida se prolonga. Ahora, no tenemos conciencia, y para mí en esto es fundamental, siempre lo digo, que el Estado vuelva a recuperar, porque hay un corrimiento por acción o omisión del Estado en este desarrollo de la tecnología y en, de alguna manera, proyectar la evolución social. Es decir, yo creo que la evolución social de alguna manera la está empezando a tener el sector privado. Un sector privado que siempre destaco personalmente. Hay 3 actores donde yo vengo poniendo la atención hace varios años. Por un lado, la figura de Mark Zuckerberg, actual presidente de Facebook, de Meta. Es un personaje a tenerlo presente. Por otro lado, aparece una persona llamada Sam Altman. Sam Altman es el creador del ChatGPT, de la inteligencia artificial, y por otro lado está Elon Musk, el titular actual presidente de Twitter, de X. Son 3 personas que lo que hacen dentro de lo que es el desarrollo del sector tecnológico y privado es proyectar dispositivos en pos de lo que es una evolución social. Siempre recuerdo ante 2 casos históricos, los 2 casos más importantes que presentan los ciberdelitos con los datos. Ante 2 casos históricos, Mark Zuckerberg tuvo que presentarse ante el Congreso de los Estados Unidos, y en el Congreso de los Estados Unidos le preguntaron qué era Facebook. Mark Zuckerberg se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos por un caso histórico conocido como Cambridge Analytica, un caso del año 2016, donde se comprobó que una empresa privada lo que hizo fue comprar una base de datos de 50 millones de usuarios de Facebook, y con esa base de datos empezó a generar algoritmos
para manipular la intencionalidad de los votantes. Ahora, lo que se demostró es que los datos personales nuestros los puede tener cualquier persona a través de un sistema de comercialización y no estamos conscientes, y ahí lo que tenemos es la ausencia del Estado. Entonces lo que considero es que el Estado necesita recuperar el control. En primer lugar, recomiendo fuertemente que exista una concientización de toda la ciudadanía a partir probablemente de reconocer al ciberespacio, ciberderechos y ciberdelitos como una asignatura desde la escuela primaria. Desde la escuela primaria, porque en la pandemia se empezó a plantear a partir de qué edad una persona puede usar un teléfono. Y se comprobó que esta edad que podía tener un límite, un criterio, que eran 12 años, 11 años, cada vez se está bajando más. A los 8 años hay chicos que utilizan un teléfono como nada, pero chicos que no tienen conciencia. Claro, ¿qué y significa? ahí los padres de familia tendrán que tomar conciencia. Y ahí quisiera yo aprovechar, antes de que se nos acabe el tiempo, y perdón que te interrumpí, que también nos dieras algunos tips de qué hay que hacer como sociedad, como padres de familia y como personas comunes que a lo mejor no tenemos hijos, pero qué tenemos que hacer para que no se aprovechen de nosotros. Bueno, en primer lugar, ahí yo tomaría básicamente tres actores claves en toda esta problemática. El rol del Estado, el rol del mercado, las empresas y el rol de nosotros los ciudadanos. Vamos al rol del Estado. En el rol del Estado yo creo que el Estado tiene que generar un sistema de regulación sencillo, un sistema de regulación que al mismo tiempo promueva y proteja derechos en el ejercicio de la libertad individual, pero que empiece a marcar responsabilidades. Porque yo creo que este Estado ausente no empieza a visibilizar cuáles pueden ser los riesgos futuros de este desarrollo tecnológico. Entonces considero necesaria una regulación para promover, proteger derechos y destacar las responsabilidades y sanciones respectivas. Digo esto porque hay muchos países que todavía no tienen regulaciones asociadas con el ciberespacio. Por otro lado, en relación al Estado, que le había comentado a Janet, considero a nivel internacional que debe existir una Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la que se produjo en el 10 de diciembre de 1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya es tiempo suficiente en el siglo XXI de empezar a proclamar a los derechos del ciberespacio precisamente como derechos humanos. Esto en relación al Estado, al mercado, en dos palabras, yo creo que el mercado tiene que asumir su responsabilidad en este desarrollo tecnológico y básicamente explicar a los usuarios que adquieran dispositivos o servicios tecnológicos cuáles son los riesgos, los daños que se producen. Y no quiero minimizar esto. El Estado tuvo la responsabilidad con los cigarrillos y con el alcohol, y siempre nos dicen cuáles son los daños que se producen con los excesos. La tecnología tiene daños con los excesos. Y cierro con la sociedad. Creo que es necesario que haya una concientización desde un punto de vista de la educación. Necesitamos desde la escuela aprender y comprender qué significa el desarrollo tecnológico. Desde la familia, como el otro actor, la familia tiene que saber básicamente controlarse para no generar un libertinaje absoluto, porque siempre señalo que si en una mesa sentamos un abuelo, un padre y un hijo, los tres hablan tres idiomas distintos. Sí. Así es. Entonces, básicamente recomiendo la concientización y la educación en la compra y la utilización de los servicios tecnológicos. Y que cuiden, por favor, los datos personales y los datos sensibles cuando los difundan en las redes sociales o en cualquier plataforma. Bien. Sergio, se nos acabó el tiempo. No sabes cómo te agradezco el que hayas aceptado esta invitación. Sabemos que traes tu agenda muy apretada y que ahorita, bueno, me das pie como para planear mil cosas. Ojalá y podamos tenerte en algún evento particular también del Poder Judicial para que nos platiques mucho más estos derechos nuevos que tienen que ver con todo la tecnología. Y bueno, pues a todos ustedes agradecerles, decirles que pues a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, nuestro presidente, pues muy honrados en tenerte por aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos los televidentes que puedan ahí apreciar estos momentos que compartimos, que básicamente tiene como finalidad promover el desarrollo de esta sociedad. Gracias al Tribunal Superior de Justicia de Jalisco y muchísimas gracias a vos, Janet, por la invitación. No, felices de estar aquí contigo. Muchas gracias, que tengan un bonito día y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.